Siguiendo con el tema de calor específico, vamos a solucionar este ejercicio en donde es muy interesante, ya vamos a ver por qué. El enunciado nos dice, la temperatura de un trozo de acero de 6 kilogramos es de 150 grados centígrados. ¿Cuál es su temperatura después de liberar, ojo, liberar 90 kilojoules de energía? Y nos dicen que expresemos el resultado en grados centígrados y Kelvin. ¿Listo? Vamos a ver punto a punto el enunciado. Primero, el enunciado empieza dándonos el material, cosa que es muy importante, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y también nos dice primeramente también su masa, así que ya sabemos cuál es la masa del trozo de acero. Lo segundo que nos dice es que la temperatura actual de ese trozo de acero es de 150 grados centígrados. Una aclaración, por lo general se encuentran también esos grados centígrados como grados Celsius. No son diferentes, son exactamente lo mismo. Grados centígrados o grados Celsius son lo mismo. ¿Listo? Por si se llegan a confundir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su temperatura después de liberar? Esta palabrita es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo que este material va a perder energía. Y nos dicen justamente cuánta energía va a perder. ¿Listo? Muy importante. Y por último nos dice expresar el resultado en grados centígrados o grados Celsius, como dijimos que es lo mismo, y Kelvin. ¿Sí? Vamos entonces a planificar bien de qué forma vamos a trabajar para que expresemos estos resultados que nos piden. Lo primero entonces que vamos a hacer, y para eso pues necesito que ustedes copien el enunciado, es colocar los datos justamente que este enunciado nos está dando. Voy a borrar el enunciado y voy a copiar aquí los datos que me dan. Hagamos un recuento entonces. La masa del trozo de acero, que es 6 kilogramos, nos estaban dando la temperatura que inicialmente tenía, así que obviamente esos 150 grados centígrados, voy a colocar los centígrados, es la temperatura inicial, ¿sí? Nos dice que iba a liberar una cierta cantidad de energía que era 90 kilojoules, ¿vale? Y nos pedían cuál era la temperatura final, con lo cual esta temperatura final va a ser la incógnita. Nos falta algo muy importante, ¿sí? Y es el calor específico del material. Y es que esto es muy importante. En la clase anterior habíamos dicho que estos valores ya están definidos, que con una simple búsqueda en algún libro o en internet perfectamente nosotros podíamos hallar este valor. Así que cuando a nosotros no nos den este valor, ¿sí? Del valor del calor específico, pero sí nos den de qué está compuesto el material, perfectamente con una simple búsqueda podemos buscarlo. Entonces, buscando el calor específico de acero es el siguiente. Hay que aclarar que este valor se lo pueden encontrar expresado en muchísimas formas. Por ejemplo, este número puede cambiar porque puede que se le encuentren expresados en joules sobre kilogramos por Kelvin, por ejemplo, ¿sí? Todo depende de las magnitudes con las cuales ustedes lo estén buscando. Para eso entonces, como les digo, debemos tener un poco de cuidado sobre cómo buscamos. En este caso nos encontramos que el valor expresado en calorías sobre gramos por grados centígrados es de 0,114. Miremos bien que esto nos puede afectar algunas que otras cosas. ¿Por qué? Porque el calor específico pues es una composición de tres magnitudes, ¿cierto? Calorías, gramos y grados centígrados. Yo me pregunto, ¿qué es más fácil? Convertir, por ejemplo, calorías a kilojoules, gramos a kilogramos, ¿cierto? O convertir cada una de estas en las magnitudes que me están dando el calor específico, ¿sí? ¿Qué va a ser más rentable? ¿Convertir esto en este valor o convertir los valores que están individuales? Obviamente es mucho más fácil convertir una magnitud fundamental que una compuesta, ¿sí? Con lo cual yo voy a
estos 6 kilogramos pasarlos a gramos y estos kilojoules pasarlos a calorías. Con los kilogramos pues va a ser muy fácil, como siempre les he dicho, cuando nos encontremos el kilo, solo es multiplicar este número que tenemos acá por 1000 y ya. Entonces 6 por 1000 pues nos da 6000, con lo cual 6 kilogramos es igual a 6000 gramos. Con el calor pues ya no es tan fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos pasar de una magnitud expresada en un sistema a otro sistema completamente diferente. ¿Listo? Para empezar entonces lo que vamos a hacer es quitar este kilo de aquí. ¿Cómo hacemos? Exactamente como lo hicimos acá. Simplemente multiplicamos el 90 por 1000 y ya tendríamos solo en joules. Ya tenemos entonces expresado este calor en joules solamente. Vamos a pasarlo ahora a calorías. ¿Cómo hacer para pasar a calorías? Sabiendo que una caloría es igual a 4,186 joules. ¿De qué nos va a servir entonces esto? Porque con factor de conversión de magnitudes o factor de conversión de unidades, nosotros podemos perfectamente pasar de joules a calorías utilizando esta comparación. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a hacerlo aparte. Sencillamente escribo el valor que yo deseo convertir y lo multiplico por una razón, ¿sí? En donde voy a colocar el porcentaje o más bien el valor del valor al cual yo quiero convertir, ¿sí? Dividido sobre el valor al cual es correspondiente según la magnitud que nosotros tenemos. Es decir, arriba coloco calorías, que yo sé que una caloría, y abajo coloco su equivalencia en joules. Abajo 4,186. Es muy importante que en este caso arriba coloque calorías y abajo el valor en joules. ¿Para qué? Para que estos joules se cancelen. ¿Listo? Así que pongamos esos valores y hacemos el respectivo cálculo matemático. Realizando entonces la operación, joules con joules se cancelan y nos queda que 90.000 sobre 4,186 es 21.500 o aproximadamente 21.500,24. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque al hacer esta división nos dan mucho más decimales. Aquí lo que hice fue solo coger dos e incluso aproximé. Entonces, como ya solo nos quedan calorías, pues obviamente este valor está expresado en calorías. ¿Listo? Este sería nuestro valor. Estos serían los 90 kilojoules en calorías. Voy a escribirlo entonces, voy a borrar esto y voy a escribir el valor ya convertido a dicha magnitud. Ya una vez entonces teniendo los datos tanto convertidos y perfectamente organizados, ahora sí pasemos a la fórmula. La clase anterior entonces habíamos dicho que el calor, ¿cierto? Era igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. ¿Listo? También habíamos visto que la variación de la temperatura pues se puede expresar como la temperatura final menos la inicial. Según lo que nos pregunta el enunciado, a mí me están pidiendo es este valor de aquí, ¿sí? Temperatura final. Con lo cual entonces debemos reemplazarla de esta ecuación, ¿sí? O más bien reemplazarla no, debemos despejarla. Eso es lo que debemos hacer, despejarla. Entonces, vamos, primero que todo, esta masa por el calor específico, lo vamos a pasar a dividir. Y ahora aquí ya es mucho más fácil despejar la temperatura final, ¿no? Porque sencillamente esta temperatura inicial que está restando la pasamos al otro lado a sumar y ya nos quedaría la temperatura final, que es lo que nos preguntan, totalmente despejada. Hagamos entonces ese último despeje. De esta forma entonces nos quedó la expresión con la temperatura final ya totalmente despejada, ¿no? Ahora, el próximo paso pues vendría siendo reemplazar los datos en dicha expresión. Pero, antes de eso, tengamos en cuenta algo. La masa pues ya la tenemos, el calor específico era 0 también, que fue lo que buscamos, y de igual forma la temperatura inicial. Nosotros podríamos decir también tengo digamos, la energía, ¿sí? El valor de Q. Y sí, lo tenemos. Pero hay que recordar que el enunciado nos decía que está liberando dicha energía, ¿sí? Es decir, la está perdiendo. ¿Qué pasa? Cuando un objeto gana energía,
esta energía se expresa como positiva. Pero cuando un objeto pierde energía, se expresa con signo negativo. Y es muy importante, ¿sí? Porque obviamente ese signo pues, nos va a variar muchísimo nuestra respuesta. Así que esta Q y este valor que nosotros tenemos que expresar en calorías, tenemos que ponerlo como negativo. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos decía que libera energía, no que gana. ¿Listo? Aclaración por hacer, más allá de que pierda esa energía no es que se pierda del todo. Hacia algún lado se va. Si está perdiendo energía es porque se está trasladando a otro objeto, ¿sí? O a otro cuerpo, con lo cual mientras ésta pierde, el otro cuerpo debe ganar. Aquí digamos que no nos interesa saber cuál es el cuerpo que está ganando esta energía que está perdiendo. ¿Listo? Sencillamente nos interesa que este cuerpo, este trozo de acero, pierde dicha energía. Entonces, vamos a reemplazar los datos en esta ecuación sabiendo que el valor de la Q, es decir, este valor es negativo. Ya tenemos entonces la expresión reemplazando los valores y como habíamos dicho, la energía como se está liberando pues la ponemos en negativo, ¿no? Ahora, aquí podemos empezar a resolver parte por parte, ¿listo? Primero que todo pues vamos a hacer esta multiplicación de estos dos términos que tenemos acá, es decir, 6000 por 0,114. Hagamos entonces esa multiplicación. Haciendo entonces dicha multiplicación nos quedó 684. Aquí pues estos gramos con estos gramos se van a cancelar y nos quedaría por el momento calorías sobre grados centígrados. Ahora, ¿qué tenemos aquí? No tenemos más que una suma de dos fracciones, ¿sí? ¿Cómo lo podemos resolver? Muy sencillo. Nosotros creo que ya lo hemos visto y como lo llamamos, como la ley de la carita feliz. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Voy a decirlo primero cómo se hace y luego le escribo de una vez las respuestas. Primero, menos 21.500,24 por, acá abajo no es que no haya nada, sino que hay un 1, pero imaginario, ¿no? Entonces toda esta expresión por 1, pues nos da esta misma expresión. Más 684 calorías sobre grados centígrados por 150 grados centígrados. Haciendo esta multiplicación, grados centígrados con grados centígrados se van a cancelar y solo nos quedarían calorías. Eso sería el numerador. Y el denominador no es más que la multiplicación de los denominadores. Como les dije, aquí hay un imaginario, entonces nos quedaría esto exactamente igual. Hagamos entonces cómo quedaría esa multiplicación. Este sería entonces el resultado de esta suma de dos fracciones, ¿no? Ahora, miremos que, como les dije, pues acá arriba la multiplicación entre estos dos se iban a cancelar grados centígrados con grados centígrados, solo nos quedan calorías, con lo cual podemos hacer la suma de estos dos términos porque son términos semejantes, es decir, comparten en este caso la misma magnitud física. ¿Listo? Voy a borrar todo lo de acá arriba, obviamente voy a dejar esto pues para que se sepa en qué paso andaba, pero voy a borrar todo esto y voy a seguir acá arriba. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la suma de estos dos. Ojo, recordando que este número es negativo. Operando entonces estos dos números nos da como resultado 81.099,76 calorías. Ya lo último que nos faltaría por solucionar entonces sería la división entre estos dos números, ¿sí? Un paso antes de, al dividir estos dos números, estas calorías con estas calorías se van a cancelar y nos va a quedar el resultado en grados centígrados. El resultado entonces de la temperatura sería el siguiente. Operando entonces, la temperatura final sería de 118,57 grados centígrados. Entonces, estamos comprobando que efectivamente sí hubo una reducción de temperatura, ¿sí? Que antes teníamos una temperatura mucho más grande y al final resultamos con una más pequeña. Ahora, el ejercicio también nos pedía expresar en grados centígrados, cosa que aquí ya está en grados centígrados, pero también en Kelvin. ¿Cómo se expresa, o más bien, cómo se hace para convertir una temperatura de grados centígrados a Kelvin? Muy sencillito, vamos a utilizar la siguiente expresión. Sencillamente esta formulita nos va a servir para convertir cualquier temperatura de grados centígrados
a Kelvin. No es más, sencillamente este valor lo sumamos, o le sumamos más bien 273,15 y ya lo tendríamos representados en Kelvin. Entonces hagamos esa operación y miremos el resultado final. Sumando entonces nos dice que 118,57 grados centígrados es equivalente a 391,72 Kelvin. Y listo. De esta forma ya obtuvimos los dos resultados que nos pedía el ejercicio. Entonces, este ejercicio nos sirvió bastante. Primero, para volver a recordar conversiones de magnitudes, ¿listo? Incluso aquí convertimos de un sistema internacional a otro sistema, podríamos decirlo. También nos sirvió para verificar o para saber cuándo un cuerpo ganaba o perdía energía y cómo se expresaba eso en nuestras operaciones matemáticas. Y tercero también pues para poder manejar muchos sistemas, ¿no? En este caso estamos manejando grados centígrados y también empezamos a manejar nuestro sistema internacional que es el Kelvin, hablando de la temperatura. Con esto entonces acabamos por la clase de hoy.